Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente de literatura latinoamericana. Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, es día de nuestra clase, lunes 22 de junio. Es increíble que hayamos llegado hasta acá y que hayamos llegado hasta acá sin vernos las caras en persona. Eh, Tengo la sensación medio de estar en una cinta Moebius, en una eterna repetición del igual, ¿no? Ya dije, la próxima clase voy a aparecer con un sombrero, voy a dar clase, toda la clase con un sombrero, con unos bigotes, algo por el estilo, como para meterle un poco de onda y también evitar que decaiga para ustedes, ¿no? La experiencia de estar viendo esta clase. Bueno, les quería agradecer más que nada también las consignas que llevan hechas hasta ahora. Estoy hiper conforme, creo que vienen funcionando mejor las consignas que cuando la clase es presencial. Creo que es lo único que viene funcionando mejor que cuando la clase es presencial, ¿no? Las consignas. Para vayan haciendo a su ritmo en la medida de sus posibilidades. Hoy también se van a llevar una, pero bueno, vayan haciendo en la medida en la que puedan. Y les pido que cualquier cosa, cualquier que les resulte más o menos interesante, la consigna, lo que sea, me escriben, me escriban y me cuenten, ¿no? Qué es lo que les pasa con ellas. En líneas generales, la cursada de la materia tiene menos consignas, porque también tiene mucho más trabajo con la teoría. Miren, estoy viendo que se ve la pinza de atrás, ¿no? Es muy importante. Para así la corto por finalmente con el alicate. Eh, la materia decía tiene más trabajo con la teoría en general, cuando es presencial, que con la práctica. Esto me parece que puede ser un buen cambio para la materia, para cosas que la pandemia nos deje. Eh, yo qué sé, pero bueno, necesito también del feedback de ustedes, que además de ir haciendo las consignas y demás, me cuenten cómo se sienten con ellas y demás. Por supuesto, el programa cambió, no tan sustancialmente, pero lo estoy modificando en relación a lo que vamos viendo, lo vamos haciendo también quizás más pausado, hay algunas cosas que no vamos a ver del programa, en virtud de esta nueva modalidad que se nos ha impuesto, pero bueno. Nada, eso sobre un poco las presentaciones de rigor de la fecha y aclarar algunas de estas cuestiones entonces. Quiero felicitar a todos y a todas las que participaron de los Juegos de Otoño. Sé que ha habido varios de la escuela que han participado, muchas personas de la escuela, y eso siempre es una alegría para la EMAC, porque es como una especie de forma rápida de poner en conocimiento de los otros también el estado de la cuestión, ¿no? De lo que estamos haciendo en la escuela y demás. Felicitar, por supuesto, a la gran ganadora, a Silvana. Eh, Instarnos a todos a que sigamos produciendo, aun cuando con estas condiciones adversas, ¿no? Yo creo que algo bueno puede salir de todo esto. Quizás no socialmente, pero sí a nivel individual. Y a eso es un poco a lo que apuesto. Bien, hoy nos toca trabajar con La Desdichada y con esto cerramos la parte del programa que le dedicamos a Carlos Fuentes. Le dedico bastante a Carlos Fuentes porque por un lado me interesa como figura, como intelectual de la literatura latinoamericana del siglo XX. Es al autor del boom al que más le meto porque en parte me parece a mí que condensa muchos de los sentidos y de las búsquedas de esta generación. Y además porque me sirve desde el punto de vista metodológico, porque ha pensado algunas cosas en relación a la escritura que me parece que pueden servirnos a nosotros y nosotras en nuestras búsquedas personales, ¿no? También por eso es que le meto tanta garra. La desdichada, para los que no conocen el contexto, es uno de los textos que está dentro de un libro muy singular de Fuentes que se llama Constancia y otras novelas para vírgenes. Es un libro muy posterior a los dos que vimos hasta ahora, porque es de 1990. Quería también que ustedes tuvieran un pantallazo sobre como el devenir de la obra de Fuentes, ¿no? Y decía que era singular el libro porque tiene una característica. Cada uno de los textos adentro de Constancia y otras novelas para vírgenes están como concatenados, ¿sí? Están de alguna manera vinculados unos a otros. Eh,
Señalo esto porque, bueno, este es el segundo de los textos de la novela. En el primero aparece un personaje que sueña algo así como lo que después aparece desarrollado en La desdichada, ¿sí? Casi como si La desdichada fuese una deriva y la mujer que sueña en la primera novela fuese el maniquí, ¿no? Fuese efectivamente La desdichada. Hay como una especie de referencia ahí. Me interesa como sistema pensar en esta forma de organización de un libro, ¿no? Hablamos, cuando vimos a Quiroga, hablamos sobre una forma de entender, a ver, quiero decir, cómo pensar una antología de cuentos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Bueno, Quiroga y la época de Quiroga, ¿no? El 20, consideraba que era una forma inteligente pensar una selección de cuentos, una antología de cuentos que lograse dar cuenta de lo variopinta que era la imaginación del escritor, ¿no? Yo les decía, entonces Quiroga tiene, en Cuentos de amor, de locura y de muerte, por ejemplo, que es del 18, tiene cuentos que son realistas, Una estación de amor, por ejemplo, un cuento que habla de una opio, bueno, de alguien, de una mujer adicta al opio, creo que era el opio, ahora no me acuerdo, bueno. Otros cuentos que son de corte fantástico, cuentos, lo que él llamaría cuentos de monte, cuentos urbanos, ¿sí? Porque eso hablaba sobre su versatilidad como escritor, ¿no? Un buen escritor era un escritor versátil. Con el correr del tiempo, esta visión sobre el texto, la antología, fue mutando, fue cambiando. Y en líneas generales, los autores ya hacia la década del 60, los autores del boom, pensaban que los cuentos debían tener algún tipo de hilo conductor desde el punto de vista de la temática, ¿sí? Todos debían abordar un mismo tema. Socorro, vieron que eso lo vimos con Carpentier, ¿no? En Guerra de Tiempos, ¿se acuerdan? En definitiva, la misma reflexión, el mismo recurso sobre la forma de organización del tiempo. Saco un poco de esto a Rulfo, porque en realidad Rulfo, su libro de cuentos es lo único, eso y la novela es lo único que produjo, entonces no tenemos mucha idea de si tuvo una idea, digamos, de antólogo a la hora de pensar en el libro, o si más bien, bueno, reunió toda la producción que tenía hasta ese momento, ¿no? Acá Fuentes nos plantea otra posibilidad de conjunción que nos habla también de otro momento, ¿no? Muy propia de la década del 90. Algo de lo que vamos a nosotros denominar en esta disciplina, la vamos a denominar intratextualidad, ¿sí? Ustedes vieron en teoría literaria bastante profusamente el concepto de intertextualidad, ¿no? La forma en la que un texto, pues lo digo muy burdamente, ustedes lo han desarrollado bastante más, pero la forma en la que un texto de otro, la voz de un otro, se inserta en nuestra propia producción, ¿no? Un texto cualquiera, puede no ser escrito, entonces estamos hablando de la figura texto. En la intratextualidad, algo que empezó, ya por supuesto tenía larga data, pero que empezó sobre todo a pisar con mucha fuerza en los escritores durante la década del 90, vamos a ver nosotros una especie de como de obra que genera, hace sistema adentro de sí. Doy el ejemplo tradicional de esta época, que es Paul Auster. Auster tiene una serie de novelas, no todas, pero buena parte, por lo menos todas las que produjo en la década del 90, que hacen sistema entre sí, ¿sí? En una trabaja el personaje, es el personaje protagonista, en otra es un personaje secundario, pero van como construyendo un cosmos, algo parecido a lo que habíamos visto que hacía Faulkner, ¿sí? Pero Faulkner lo hacía como basándose en una geografía particular, en Yoknapataufa, esta especie de pueblo arquetípico del sur de los Estados Unidos que era todos y ningún pueblo al mismo tiempo. Son proyectos como un poco más acotados, si se quiere. La obra Constancia y otras novelas para vírgenes es una obra intratextual, hacia adentro de la novela. Y me interesó también traer esto a colación, contárselos a ustedes también, de que no haga, o el cuento pueda leerse perfectamente de forma independiente de su inserción como en el libro. Por un lado quería traérselos porque veníamos hablando de esto, de cómo organizar en definitiva un libro, preocupación que para nosotros los que escribimos está ahí siempre,
Porque esa forma de pensar y de organizar un libro también me resulta interesante que ustedes vean que obedece como a ciertos criterios que también son muy contextuales, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a entrar un poquito sobre en la estructura de la obra propiamente dicha. Como ustedes habrán visto, La desdichada es un cuento también de factura curiosa, en el sentido de que tampoco tiene un narrador de tercera, sino que se produce una suerte de alternancia entre dos voces, entre dos subjetividades, ¿sí? Que son la de Toño y la de Bernardo. A mí me encanta que esas subjetividades ingresan en el texto sin tener un justificativo. No hay nadie que nos diga, bueno, encontré esto, unidos, diarios, que nos muestran dos puntos de vista. No, simplemente aparecen ahí como casi emanaciones de la conciencia de los personajes, ¿no? Que van alternándose y dando sus propios puntos de vista sobre los hechos. Otra cosa que me resulta interesante de esta forma estructural tan singular que tiene el cuento es que quizás ustedes lo hayan notado también, es que le permitió a Fuentes caracterizar muy bien a cada uno de los personajes desde adentro mismo del personaje. Nosotros conocemos las características de este Bernardo, ¿no? Que es un personaje mucho más, si se quiere, como refinado, ¿no? El poeta refinado. Y las características de este Toño, que es mucho más tosco, más burdo, pero también más popular, a partir de su propia forma de presentarse a sí mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero decir mis preguntas retóricas de siempre, ¿no? ¿Se entiende lo que quiere decir? Pinza. Quiero decir, no... Me parece que es interesante el recurso y muy propio también de la literatura que empezó a surgir a partir de la década del 60, esta prescindencia del narrador para presentarnos al personaje y tener al personaje haciendo, en definitiva, más que mostrando, más que diciendo, ¿no? O sea, más en la mostración que que la declaración sobre sí mismo. Digo, piensen el tiempo que hubiese perdido un narrador de tercera en el texto tratando de explicar cómo son cada uno de estos personajes, tiempo que aparece, además de ahorrado, enormemente enriquecido por la voz misma de los personajes que se cuentan a sí mismos. Eso entonces sobre la estructura. Habrán visto también que hay momentos en los que hablan los dos juntos. Ese hablar los dos juntos no es un diálogo, es formidable el texto, ¿no? Ya sé que en general siempre presenta algunas resistencias al principio para los alumnos. Yo sigo insistiendo en él porque además de que termina de completar lo que quiero decir sobre Fuentes, insisto en él también porque me parece que en general después, cuando vuelven sobre el texto, quizás no la primera, pero sí la segunda vez después de haber tenido la clase, entienden algunas otras cosas, piensan en función en otros términos, ¿no? Sobre el texto. Bien, eso entonces sobre la estructura. Vamos a hablar un poquito sobre el género al que pertenece el cuento. Pregunta que siempre genera alguna polémica. Ahora no los tengo de cuerpo presente para poder hacer la polémica, pero estoy segura de que suscitaría algunas controversias. ¿A qué género pertenece el cuento? En líneas generales, la polémica está dada por sobre como dos posibilidades, a grosso modo, ¿no? Por un lado, pensar el texto desde la perspectiva del realismo y pensar en estas relaciones interpersonales que presenta entre Bernardo, Toño y la desdichada, propiamente dicho, como producto de un delirio, ¿no? Como una especie de sugestión, producto de la sugestión. Esta interpretación sobre el texto tiene una larga tradición también adentro de la teoría literaria. Quiero decir, buena parte de los textos que circulan de análisis sobre esta obra van a pertenecer, digamos, a la rama de la teoría literaria vinculada a la psicología, ¿sí? Hay mucho escrito en relación al deseo, a cómo funciona el deseo, cómo motoriza el deseo, las relaciones entre Toño y Bernardo. Yo les dejo un texto en el Classroom que trabaja un poco desde esa perspectiva, como para que vean a qué me refiero, ¿sí? Es un texto quizás no tanto de la teoría literaria del palo de la psicología, pero bueno, léanlo, van a ver a lo que me refiero.
En cualquier caso, siempre, digamos, fue la mirada predominante sobre este cuento de Fuentes, pensarlo como desde la perspectiva del realismo, ¿sí? Y pensar esto como una especie de cuento de corte psicológico. La otra mirada que a mí me resulta más interesante, porque sobre todo porque hace al cuento que vengo armando en relación a la obra, a la narrativa que vengo armando en función de la obra de Fuentes, es la perspectiva que no anula la lectura fantástica sobre el cuento. Si quieren, vuelvan a leer el texto de María Negroni, el que les dejé, creo que era Aura, donde también trabajaba La muñeca reina, donde también trabajaba desde esta perspectiva. A mí me interesa pensarlo, ¿por qué? Porque habíamos hablado, ¿no? Vimos como porque a ver, me interesa pensar, yo les dije cuando vemos a Fuentes en la primera clase, les dije, me interesa que ustedes piensen cómo un escritor trabaja, modifica y va como entrándole, ¿no? Y adaptándolo a sí mismo los límites de un género, ¿no? De un género literario. Yo tomé el fantástico en el caso de Fuentes. En el primer cuento vimos cómo el fantástico parecía un poco como lo atmosférico, ¿no? Una especie de fantástico solamente en las formas. En el segundo texto que vimos, en Aura, ahí ya aparece el fantástico puro. De hecho, si uno pone fantástico Fuentes en internet, lo primero que sale es Aura, junto con algunas otras experiencias de corte más clásico del tratamiento del fantástico que hizo, como por ejemplo el Chacmol, ¿no? Cuento para mí también hermoso, formidable, un poco sobre... porque mezcla también, ¿no? Como el elemento fantástico puro, a la manera más Poe posible. Ay, Poe posible, qué raro queda. Junto con el elemento propiamente mexicano. Así que si tienen ganas también, revísenlo, el cuento es muy llevadero, es de los primeros que escribió Fuentes, muy llevadero y está bueno también pensarlo. También tiene otro que se llama Blood, que es como una especie de vampiro mexicano que también está muy bien. Para pensar esta perspectiva, ¿no? Como en el tratamiento más puro del género fantástico. Y por último, quería que viéramos este cuento donde el fantástico, vamos a ver, es solamente como una posibilidad que se construye casi como desde los márgenes de lo interpretativo y que es muy singular. Vamos a ver ahora cómo lo construye. ¿Por qué digo que es muy singular? Porque en este texto aparece un elemento atmosférico vinculado a lo fantástico, pero a ver, vieron que decíamos la atmósfera en la muñeca reina estaba condensada, estaba representada pura y exclusivamente en la habitación mortuoria, ¿sí? Era como una especie ay, voy a decir algo tremendo por lo burro, pero como una especie de atmósfera geográfica, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con un lugar, con un espacio limitado, ¿no? En el texto son dos párrafos re largos, pero dos párrafos al fin, y con un espacio circunscripto en el espacio también en términos geográficos. Acá en la desdichada, esa atmósfera no va a estar dada por el espacio físico, aunque vamos a ver que el espacio físico aporta lo suyo también, sino va a estar concentrada en un objeto. En ese objeto, que es por supuesto el maniquí, la desdichada propiamente dicha. Eso para mí es también una forma de torsión de la forma genérica, ¿no? de la forma tradicional de aproximación al género fantástico. Otra cosa también que me resultaba interesante, una vuelta de tuerca que me resulta interesante para pensar desde esta perspectiva, tiene que ver con la construcción de la figura del narrador, o en este caso los narradores. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿no? Cuando empezábamos allá a pensar en el fantástico, allá lejos de ese tiempo, con Rulfo, por ejemplo, que la figura del narrador en el fantástico solía constituirse, solía montarse por sobre la figura del narrador no confiable, decíamos, ¿no? Yo les ponía el clásico caso de Poe, ¿no? Donde los personajes en Poe, nuestros narradores, siempre
aparecen bajo el influjo de algún tipo de emoción fuerte, ¿no? Doy por caso del gato negro, ¿no? Que empieza diciendo el texto, soy un alcohólico, soy un enfermo, dice el texto. Y después viene todo. Uno lee el resto del texto en la clave de lectura, soy un enfermo. A partir de esa clave de lectura, soy un borracho, es que se suscita la vacilación, ¿sí? Y uno dice, pero ¿es efectivamente que el gato se quiere vengar o es que el tipo este está loco, está en la última fase de su delirio alcohólico? Que las dos son las dos interpretaciones posibles del texto. En los cuentos de Poe decíamos, y en general en la literatura fantástica, funciona de esa manera el narrador. Lo vimos, ¿no? Un poco, decíamos, el narrador no confiable de La Muñeca Reina era este tipo que estaba muy aburrido ya de su vida. El narrador no confiable, bueno, en Aura el narrador es una especie de tembladeral ontológico, ¿sí? Porque es ese narrador de segunda que es el gran enigma del texto, como vimos, y que nunca sabemos exactamente quién es. Así que si hay un narrador en quien yo no puedo confiar, ese es el narrador de Aura. Por último, además, ese narrador se deposita sobre la figura de Felipe Montero, que claramente ni siquiera se conocía a sí mismo, ¿no? Termina siendo este general Llorente. Digo como para... ven que es como muy abismante la figura del narrador en Aura. Acá me interesa pensar en esta figura del narrador que nos propone La Desdichada, que es un narrador no confiable, pero que no es por ninguna de las razones anteriores, no es por ninguna de las razones de Poe, ni de las de... Estos narradores son no confiables porque cultivan una forma del arte muy propia de algún momento del siglo XX, que es la de la excentricidad. La palabra excéntrico aparece un montón de veces en el texto, quizás lo hayan logrado rastrear 6 veces mínimo, para hablar para caracterizar un poco a los dos personajes y a cierta búsqueda, ¿sí?, de estos dos personajes que buscan ser excéntricos. ¿Se entiende por qué eso construye un narrador no confiable? Porque hasta qué punto yo puedo creerle a un tipo que todo el tiempo está queriendo hacerse el raro, ¿sí? En definitiva. Algo muy propio también de determinado momento de la historia del arte, no solo de la literatura del siglo XX. Iba a decir determinado momento, pero no sé si eso terminó en algún momento. Quiero decir, siempre está esta asociación, ¿no? Y de hecho muchos de los escritores célebres, incluso de la actualidad, han buscado cultivar como esa especie de aura de excentricidad. Algunos un poco quizás a contrapelo de lo que uno podría pensar sobre ellos, o sea, van como haciendo el esfuerzo por ser raros. Otros porque son naturalmente raros, no sé, pienso ahora en Mariana Enríquez, que es naturalmente rara, tiene como una intensidad muy singular, pero sin embargo pienso que la idea de la excentricidad y la construcción del personaje del artista van de la mano. Vamos a volver en un ratitín nomás sobre eso. El otro tema que abona esta interpretación de que el texto podría ser leído desde una perspectiva fantástica tiene que ver con la temática que aborda. La temática podríamos pensarla como una especie de juego de dobles, de acuerdo a lo que también sostiene en algún punto Negroni. Como una especie de cuestión medio especular, ¿no? Entre Bernardo y Toño, por un lado, entre las diversas miradas de la desdichada, las diversas formas que va adoptando la desdichada con el correr del texto, ¿no? Esta especie como de alternancia entre medio santa, medio puta, medio la novia maldita, ¿no? Formas en las que va alternando. Y por otro lado, la cuestión especular también entre Bernardo y Toño y esta especie de muñeca a la que le insuflan, le dotan de algún género de vida, ¿no? Esa mirada también podría abonar la idea de la interpretación genérica desde la perspectiva del fantástico. También por otro lado, porque para que se dé el fantástico tiene que producirse la vacilación y el texto produce alguna forma de vacilación, o por lo menos eso pretende el texto,
y pretende desde los personajes mismos, vieron que decíamos siempre que el fantástico tiene que salir del texto de los personajes del texto hacia el lector. Y en los personajes también está a veces no terminar de entender si la muñeca se movió sola, parpadeó, dice en un momento, y provoca la zozobra en los personajes, que es una zozobra que se transmite, se contagia de alguna manera a la experiencia de lectura. Bien, eso entonces sobre algunas cuestiones genéricas. Vamos después a abonarlo ¿les parece? Voy leyendo algunos fragmentos del texto como para que me crean, digamos, para que no piensen que estoy delirando. Esperen, porque me seleccioné unas partes para leer con ustedes. Acá. Ay, esperen. Acá. Hoy tuvo la cena de la... Toño va a hablar, ¿no? Hoy tuvo la cena, estoy en la página 94 del texto, aprovechando que todos tenemos la misma paginación, puedo decirlo. Hoy tuvo lugar la cena de la desdichada, ¿no? Esta especie como de presentación en sociedad que hicieron. La muñeca se quedó vestida con la bata chinesca de mi tío el maricón. Nada le iba mejor, decidimos Bernardo y yo, sobre todo porque ella misma mandó las invitaciones y como una gran cocotte o una excéntrica inglesa en su caballo podía recibir en bata. Por la borda las convenciones. Observen que acá aparece excéntrico, en la siguiente página vuelve a aparecer. Digo, como para que vean la recurrencia en esta idea. Observan lo de ella misma mandó las invitaciones, ¿no? Con cierta naturalidad lo plantea el texto, después se va a mostrar extrañado frente a esta dotación de vida de la desdichada, después otra vez familiarizado, produce esta especie como de zozobra en el efecto de lectura al que nos abismamos, ¿no? Sigo. La desdichada recibe de 8 a 11, exige puntualidad. Ella nunca llega tarde, les advertimos a nuestros amigos. Puntualidad británica, ¿eh? Y nos sentamos a esperarles, cada uno a un lado de la muñeca, yo a su izquierda, Bernardo a su derecha. La idea también desde lo posicional, cómo empieza a armarse, ¿no? La idea del triángulo amoroso. Se me ocurrió que una fiesta disiparía la pequeña nube que ayer noté en nuestras relaciones cuando me corté al rasurarme mientras ella me miraba, sentada en el excusado con las piernas cruzadas. Sentada allí como quien no quiere la cosa, la rodilla protegiendo a la rodilla. Bien coqueta. El excusado era solo el lugar más cómodo para sentarla, a ver cómo me rasuraba. Me puso nervioso. Es todo. ¿Ven la alternancia entre está viva, no está viva? ¿Entre una cosa? Mientras ella me miraba, sentada en el excusado con las piernas cruzadas, perfecto, ella está dotada de vida, está personificada, ¿no? El excusado era solo el lugar más cómodo para sentarla, a ver cómo me rasuraba. Ahí aparece el sujeto mismo operando, ¿no? La maniobra de sentarla. No le expliqué esto a Bernardo. Lo conozco demasiado y quizás no debí llevar la muñeca al baño conmigo. Lo lamento, de veras. Y quisiera pedirle perdón sin darle explicaciones. No puedo, no entendería. Le gusta verbalizarlo todo, empezando por las emociones. El hecho es que cuando él dio la espalda a la ventana y nos buscó sin encontrarnos, yo me asomé a la sala y lo vi mirando a la nada. Pensé por un instante que solo vemos lo que deseamos. Qué hermosa idea. Solo vemos lo que deseamos. Tuve un sentimiento de terror pasajero. Terror es la palabra que usa. Quise disipar el malentendido con un poco de broma y él estuvo de acuerdo. También esto tenemos en común, el gusto por cierto humor que sin saberlo entonces estaba de moda en Europa y se identificaba con los juegos dadaístas. Fíjense la referencia, hablando de la excentricidad, ¿no? La referencia a lo que alude. Bueno, nosotros en el fondo éramos como al dadaísmo, ¿no? A las primeras vanguardias. Hablando de excentricidad, ¿no? Movimientos en los cuales la excentricidad era la marca de origen y era casi un requisito, ¿no? El arte debía ser excéntrico, excéntrico en el sentido de fuera del centro, debía descolocarnos, desubicarnos. Pero el surrealismo mexicano, claro está, no necesitó nunca de la patente europea. Somos surrealistas por vocación, de nacimiento, como lo comprueban todas las bromas a que aquí hemos sometido el cristianismo, trastocando los sacrificios de carne y hostia, disfrazando a las rameras de diosas,
moviéndonos a nuestras anchas entre el establo y el burdel, el origen y el calendario, el mito y la historia, el pasado y el futuro, el círculo y la línea, la máscara y el rostro, la corona de espinas y la corona de plumas, la madre y la virgen, la muerte y la risa. Llevamos 5 siglos, nos decimos con severo humor Bernardo y yo, jugando charadas con el más exquisito cadáver de todos, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras jaulas de cristal sangriento. ¿Cómo no jugar con el pobre cadáver de palo de la desdichada? ¿Nos atrevemos? ¡Sas! ¿Por qué no? ¿Ven la alternancia? Es formidable este párrafo, absolutamente formidable. Fíjense en todas las contraposiciones, ¿no? Bueno, estamos entre la historia y el mito, la línea y el círculo, la cantidad de cosas que aparecen acá sobre la cosmovisión propia, decíamos, de Latinoamérica, desde que estamos viendo desde Carpentier hasta esta parte, ¿no es cierto? Fíjense, después aparece algo que vemos sobre la figura de la desdichada, la alternancia entre la madre y la virgen, entre la ramera y las diosas, ¿no? Sigue diciendo el texto. Y fíjense, ¿cómo no jugar con el pobre cadáver de palo de la desdichada? Por favor, les pido que hagan como una especie de recorrido, si se quiere, de cadena semántica de las formas en las que denomina a la desdichada. Y se van a sorprender con la cantidad de alusiones y la cantidad de interpretaciones. Como por ejemplo esta, cadáver de palo, ¿no? Ella misma invitó. Después de decirnos cadáver de palo, ella misma invita, ¿no? Para que produzca el efecto de zozobra. ¿Está viva? No está viva. Ella misma invitó, recibe la desdichada y recibe en bata como una gran cortesana francesa, como una geisha, como una gran dama inglesa en su castillo, válida, del permiso de excentricidad para convertirlo en patente de libertad. Esto un poco para pensar en términos de, fíjense, de segunda vez que habla de la excentricidad, ¿no? Quería leerles alguna otra cosita. Porque me marqué 97, 98. No, bueno, vamos a dejarlo acá, no les voy a leer esa parte porque después de última volvemos sobre eso. Vamos a elegir una cita por cada tema porque si no los voy a volver locos. Bien, me interesa entonces esta hipótesis para que ustedes piensen en relación al género fantástico y su adecuación a propósitos generales de la obra, ¿sí? Insisto, tiene que ver con la narrativa que quise pensar para Fuentes. Continuando un poco, lo que voy a desarrollar ahora son una serie de tópicos que aparecen en este cuento, pero que son también tópicos comunes a la obra de Fuentes en general. ¿Escuchan a mi perro ladrando incesantemente? Espero que no se escuche. Si no, tengo que cortar y retarlo, pero igual es muy probable que no me dé pelota, quiero decir. No me quiero hacer ilusiones y defraudarlos. Bien, los tópicos que vamos a ver. En primer lugar, un tópico que aparece siempre en la obra de Carlos Fuentes, que es algo que le interesa y que para mí acá está hermosamente desarrollado, que tiene que ver con el tópico, vamos a decir, yo por nombre le pongo a esto, el artista cachorro, ¿no? Un poco siguiendo la denominación de Dylan Thomas que hace en ese libro para mí hermoso, ¿no? Retrato de un artista cachorro y que también marcó a toda la generación que vino después. ¿Por qué digo que esto es un tópico en Fuentes? Bueno, hay muchos textos de Fuentes que trabajan sobre este momento para él esencialmente fértil de la vida del artista, que tiene que ver como con su cronológicamente con su adolescencia, pero con su momento más fecundo como artista, donde parece no concebir límites, ¿no? Donde parece que todo puede ser una posibilidad. Algo así, sobre todo, como es Bernardo. Bernardo es el artista cachorro por antonomasia, lo dice el propio Toño, ¿sí? El artista en gestación, el artista total, ¿sí? Voy a buscar la cita para que vean. 84. Bernardo leía y traducía en aquellos momentos a Nerval, a Gerard de Nerval, ¿no? El famoso escritor y poeta del romanticismo francés. La secuela de imágenes de El desdichado ocupaba el centro de su imaginación. Viudo, un laúd constelado,
una estrella muerta, una torre incendiada, el negro sol de la melancolía, una expresión que después usa Susan Sontag para hablar sobre la literatura gótica del siglo XIX. Leyendo y traduciendo durante nuestros momentos de libertad estudiantil, noches largas, madrugadas insólitas, él me decía que del mismo modo que una constelación de estrellas llega a formar una figura de escorpión o acuario, y así un ramillete de sílabas busca formar una palabra, y la palabra, dice, busca afanosa sus palabras afines, amigas o enemigas, hasta formar una imagen. La imagen atraviesa el mundo entero para darle un abrazo reconciliado a su imagen hermana, largo tiempo perdida u hostil. Así nace la metáfora, dice él. Fíjense qué hermosa forma también de pensar, de mostrarnos al personaje como en un estadio de total y absoluto idealismo, ¿no? Fíjense esta descripción que hace Toño de Bernardo. Lo recuerdo a los 19 años, puro y frágil, con su cuerpo pequeño de mexicano noble, delgado, criollo, hijo de siglos de menudez corpórea, pero con una cabeza fuerte y dura como un casco de león, la melena de pelo negro y ondulado, y la mirada inolvidable, azul hasta insultar al cielo, débil como la cuna de un niño y poderosa como una patada española en el fondo del océano más silencioso. Una cabeza de león, digo, sobre un cuerpo de venado, una bestia mitológica, sí, el poeta adolescente, el artista que nace. Hermosa la descripción de este Toño. Me encanta este cuento. Sabrán disculpar que cada vez que termino algo digo, ¡ay, qué hermoso! Este momento, decíamos, es un momento que va a aparecer una y otra vez en un montón de obras de Fuentes. Para mí, en primer lugar, es un momento fecundo para pensar en la literatura, y para mí es porque le sirve muy bien como contraste. Todo el tiempo lo que él busca es después establecer el contraste con lo que viene después, y lo que viene después es siempre la desilusión, ¿no? Vamos a ver, quizás en Bernardo, no, igual la desilusión también aparece en el Bernardo del final, ¿no? En el Bernardo viejo, pero sobre todo en la figura de Tonio. Permanentemente aparecen en los relatos de Fuentes antes y el ahora de los personajes. La mayoría, estos artistas en ciernes que después terminan siendo, como dice él, ¿no? Abogados, periodistas, como intelectuales. Estos son términos de Fuentes, no míos, intelectuales como de segunda mano. Ni siquiera, son términos de los personajes de Fuentes, no, ni siquiera de él mismo. Me interesa entonces pensarlo también como tópico común. Me parece que es una instancia fecunda que él usa. Segundo tópico que quiero que veamos también, abundante en la obra de Fuentes, que ustedes habrán visto ya en lo que leyeron, lo pueden haber visto tranquilamente, y lo que tiene que ver con la comparación, ¿no? Dijimos, Fuentes es el escritor, vieron como lo que hace Rulfo con la ruralidad mexicana, ¿no? Lo hace Fuentes con el Distrito Federal, lo hace Fuentes con la ciudad mexicana. Tratar de explorar sus límites, tratar de analizarlo como cronotopo literario. Toda su obra, él mismo lo dice, ¿no? Puede pensarse casi como en esos términos, en los términos del análisis y la exploración de las ciudades. Dicho sea de paso, pequeño paréntesis, también es una cosa muy de los escritores de la década del 60, ¿no? Pensar en términos... pensar en explorar la ciudad. No porque antes no existieran las ciudades, no porque antes no fueran interesantes formas que le dieran a la literatura un magma copado para pensar. Pienso, hay un texto de Poe, Solo en la multitud, que se llama, que es probablemente también el primer como canto de alabanza a algunas de las características de la ciudad como topos literarios. Pero pocos autores de la década del 60 van a llegar a esta profundidad en el análisis como de urbano. Y todo el tiempo el ejercicio que hace Fuentes para trabajar sobre ese análisis tiene que ver con como una especie de movimiento pendular entre el antes y el ahora. El México antes, un antes sin época, ¿no? Por eso es medio como mítico. Un antes X y un ahora. Siempre el análisis en general va en detrimento de la contemporaneidad. Quiero decir, es medio melancólico.
A mí lo que me interesa es como esta especie de identidad móvil del antes. Ese antes, por ejemplo, pongo por algo que ustedes ya leyeron, ¿no? En Aura. Cuando él va caminando, antes de entrar a la casa, está caminando por la calle Donceles diciendo, no sabía que alguien vivía acá todavía, porque es un lugar tan viejo. Y demás, y hace ese ejercicio para mí hermoso desde el punto de vista de la imagen visual, que es contraponer lo que va abajo y lo que va al nivel de arriba, ¿no? Hace como una especie de movimiento ondulante. Bueno, abajo las cosas han sido modernizadas, arriba siguen iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Si no, reléanla. Todo el tiempo lo que propone el texto es eso. Bueno, en ese momento del texto de Aura, ese antes sería, no sé, un antes siglo XIX, ¿sí? Pero acá, en La desdichada, muchas veces cuando habla de un antes, es este antes mítico, o sea, siglo XIX, algunos podría pensar en otras partes de Aura mismo, que está aludiendo como al pasado colonial de la ciudad mexicana, ¿sí? La Ciudad de México. Pero acá en La desdichada, esa especie de antes al que alude es un antes mítico, un antes precolonial, un antes probablemente vinculado al pasado azteca de la Ciudad de México. Y sobre todo, ¿cómo les sirve para producir esta pendulación? Bueno, esto era México antes, esto es ahora. Lo hace partir sobre todo de la figura del agua. ¿Sí? Ustedes saben que México, la Ciudad de México, estaba originalmente, era una ciudad lacustre, digamos, ¿no? Estaba originalmente, en el medio tenía un enorme lago que poco a poco fue disecándose, naturalmente y artificialmente, fue disecándose. Por eso el lugar donde está el Zócalo se va hundiendo, porque originalmente era el lecho de un lago, ¿no? Enorme. Esta idea de la disecación, de la progresiva pérdida del agua de la ciudad, del Distrito Federal, de la Ciudad de México, es una idea también que le sirve a Fuentes para acentuar esto del antes y el ahora. Voy a leerles ahora, esperen que me anoté por acá, 87, 88. No sé por qué, 87, no sé por qué, pero todas las mujeres de nuestra casa se han puesto de acuerdo en lavar la ropa en otra parte, en otros lavaderos. En las fuentes públicas quizás o en los canales que van quedando. Última prueba de la ciudad lacustre que fue México. Ahora las lagunas se están secando poco a poco, condenándonos a la muerte por polvo. Qué hermoso esto. Hay un ir y venir de los canastones. Bueno, sigue hablando de la ropa. Acá. Leo sobre esa misma página el final. Amé tanto ese patio de nuestra casa de estudiantes, esa gracia mediadora entre el ruido de la calle y el abandono del departamento. Lo amé tanto como amaría más tarde el Palacio Supremo, la Alhambra, que es un palacio de agua donde el agua naturalmente se ha disfrazado de azulejo. Qué hermoso eso. No había estado entonces en la Alhambra, pero nuestro pobre patio, en mi memoria conmovida, posee los mismos encantos. Solo que en la Alhambra no hay una sola fuente que se haya secado de un día para otro, revelando un fondo de renacuajos azorados, grises, por primera vez atentos en mirar desde allá abajo a quienes se asoman a la profunda fuente y los miran allí, condenados, sin agua. Esta especie de funciona como metáfora, ¿no es cierto? Estos renacuajos que de un día para el otro se quedan sin el agua que los rodeaba, son, en términos de la obra general de Fuentes, pero también de este cuento, los habitantes de la Ciudad de México, ¿sí? Que han sufrido la progresiva desertificación hasta quedarse ahí implorando por agua. Qué interesante, no sé si ustedes, venimos de trabajar con Rulfo además, y ustedes no sé si notarán la enorme pregnancia que tiene el concepto del desierto, como el topos literario del desierto para la literatura mexicana, ¿no es cierto? Bueno, es verdad que buena parte de la geografía de México está ocupada por una serie de desiertos. Eso es cierto. Pero ni Rulfo ni Fuentes aluden directamente a estos desiertos. ¿Sí? Quiero decir, Rulfo está pensando en Jalisco, que no forma parte de estas zonas, no es el desierto de Sonora, por ejemplo. Y Fuentes está pensando en la Ciudad de México. El desierto, como topos unificador de la literatura mexicana, es
es un espacio mental, en realidad, es un desierto de ideas, más que un desierto en los términos literales. Digo esto también porque hay buena parte de ustedes que también cursan conmigo literatura argentina y hemos hecho algunas reflexiones sobre el topos del desierto en la literatura argentina del siglo XIX y vimos cómo funcionaba, cómo sigue funcionando todavía hoy, qué significa el desierto en la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? Siempre tengo que aclarar cuando trabajo con mis alumnos de media, porque, no sé, Sarmiento habla del desierto y todos imaginan el desierto, las pirámides de Giza, ¿no? El desierto de arena y de las dunas. Y no ese es el desierto de Sarmiento, claramente. El desierto de Sarmiento es un desierto fértil, ¿no? Es un desierto de humanos. Bueno, y en esa misma línea de reflexiones uno podría pensar, bueno, ¿qué es el desierto en la literatura mexicana del siglo XX, por lo menos, ¿no? Y hasta el XXI, si leen algunas obras de Juan Villoro, hoy todavía sigue estando como esa especie de topos recurrente. Bien, dicho esto entonces, sobre este segundo tópico que nosotros vamos a ver, vamos a pasar al tercero. Acá podríamos explayarnos durante 1000 años, no nos vamos a quedar demasiado porque la clase debe avanzar. Pero uno de los grandes topos del cuento tiene sin lugar a dudas que ver con el rol de la mujer. El rol de la mujer que está en todas las que es la desdichada, ¿sí? Todas las que sucesivamente va siendo la desdichada. Las que, en términos del texto que les dejo yo, el deseo va diciendo que sea, el deseo de Bernardo y de Tonio va diciendo que sea la desdichada. ¿Lo lograron rastrear ustedes eso en el texto? Pinza, ¿lo lograste ver? ¿Vos cuando leíste el texto? Extraño mucho la clase presencial a veces, pido perdón. Espero que lo hayan logrado ver. Ahí está, esa es la forma no psicótica de pensar en estos términos. Espero que lo hayan logrado ver en el texto, que hayan logrado ver esta alternancia que propone el texto entre las muchas mujeres que son la desdichada y que es a su vez una rama muy acotada, que el texto parece querernos decir, bueno, ser mujer en México tiene que obedecer, tiene que seguir a alguna de estas estructuras, ¿sí? Quiero decir, el texto también nos propone una lectura pensándolo desde la perspectiva de cuáles son los espacios que el patriarcado propone, le lega a la mujer para habitar, ¿no? Todos esos, lo interesante es eso, todos esos los habita la desdichada. Esto es lo que tiene interesante y por qué es tan fértil, tan fecunda la muñeca para pensarlo, ¿no? Porque pocos personajes podrían ofrecernos la posibilidad de ser, como es la desdichada, primero la novia trágica, ¿no? Personaje tremendo de la literatura. Y ya vieron la obsesión que tiene Fuentes con la novia trágica, ¿se acuerdan, no? La escena del final cuando sale Consuelo, antes del final, ¿no? El último momento de Aura, cuando sale Consuelo y sale vestida con el vestido de novia raído, ¿no? Imagen extraordinaria. Bueno, esta especie de novia trágica, ¿por qué trágica? No sabemos. Es la denominación por la que han optado Bernardo y Tonio. Quizás porque tenga que ver con cuál es el rol de la mujer en el matrimonio de la sociedad patriarcal, ¿no? A la que pertenecen. Es como si no hubiese forma de tener un matrimonio afortunado. Bueno, por lo menos no en el cuento. De la mujer trágica decíamos a esta especie de cocot, como la denomina él en el párrafo que les leí recién, ¿no? Fíjense, esta especie como de voluptuoso sujeto que... A ver, busco de vuelta la cita. La perdí, qué barbaridad. Acá. No, la perdí de vuelta. Bueno, ya la voy a encontrar. Cuando habla, ¿no? Que dice, bueno, es una cocot, una especie como de diva, ¿no es cierto? Que está ahí esperando que vengan todos y la saluden. No encontré la cita, pero espero que la recuerden. Cualquier cosa, vuelven para atrás con el cursor y vuelven al momento en el que estábamos hablando de eso. Después las sucesivas alternancias que se plantean, ¿no? Es esta especie como de puta, a la vez la novia,
a la vez, y acá viene la parte más interesante y la torsión que presenta al final el cuento, a la vez la Virgen, ¿no? Recordarán ustedes la anécdota del cuento, hacia el final Bernardo y Tonio vuelven a encontrarla, a la desdichada, la encuentran, pero ahora está como cumpliendo su rol de Virgen María. Y la reconocen, y en el texto está planteado muy lindo porque está con la misma descripción, está con el mismo fragmento descriptivo, ¿no? De modo tal que para nosotros nos quede, se nos muestre que es la misma más que decírnoslo. Interesante el recurso. Ahí también hay, decíamos, una especie de referencia a cuáles son los roles de la mujer. De referencia que también aparece cuando hablan de las, no sé si se acuerdan, la parte en la que habla de las chicas que están en el cabaret, las chicas las que bailan en el Waikiki, las que bailan el danzón, ¿no? Que son como una especie de, también, el contrapunto para las novias de provincia que dejaron, que son vírgenes y que esperarán vírgenes hasta el matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? El libro nos plantea casi como una especie de arco, ¿no? ¿Cuáles son las formas de ser mujer que el patriarcado le lega a la mujer mexicana, por lo menos durante este momento histórico en el que está trabajando, ¿no? Y van a ver que son muy pocas, y que la mayoría son solitarias y la mayoría son tristes. Es interesante para pensarlo. Bien. Por último, otra cosa también que quería que trabajáramos antes ya llevo hablado, hoy dije voy a hacer una clasecita muy corta porque total ya hablamos de fuente durante otras 2 clases, esto debería ser una papa. Bueno, pero también si pierdo tiempo hablando con la pinza, ¿no? Ustedes dirán, la verdad podría ser más sucinta, es verdad, eso también es cierto. Por otro lado decía, el último de los tópicos que vamos a ver acá, y que me parece también que está interesante para articular con otras cosas que venimos diciendo, tiene que ver con cómo aparece la figura de la religión, ¿no? Esto que presentábamos antes de la desdichada que termina convirtiéndose, termina transmutando en Virgen María, nos vuelve a traer a colación algo que venimos viendo desde que estamos trabajando con Rulfo. ¿Se acuerdan que en el texto que les mandé de Augusto Monterroso sobre Rulfo decía: Rulfo escribe fantástico, nadie piensa que escribe fantástico porque sus personajes son católicos, decía, pero acá en México todos son católicos, así que es obvio que el fantástico también iba a ser un fantástico católico, dice Augusto Monterroso, medio en chiste pero bastante en serio. Y un poco también es el tratamiento de la religión que hace Fuentes, y ustedes lo vieron también en Aura, tiene mucho que ver con el magma que ofrece la religión, el magma de sustento para el género fantástico. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan las escenas de Consuelo frente a su altar de santos? Ese altar de santos que era tan particular, que combinaba unos santos convencionales con unos demonios, ¿no? En esta especie de sincretismo total que también caracteriza a la religión, a la forma que adopta el catolicismo en México, digamos. Yo no voy a redundar en eso, pero porque hay un montón escrito, sobre todo desde la perspectiva de la antropología, para pensar cómo en México la religión católica se puso por sobre las religiones de los pueblos originarios y se produjo como una especie de diálogos, una suerte de lo que llamamos un sincretismo concretamente. Como, ahora no me acuerdo exacto las referencias, pero en definitiva como para los pueblos, para los habitantes de los pueblos originarios, algunos dirían, para poder seguir adorando a sus dioses, los transmutaron, los convirtieron, hicieron como una especie de proceso de adaptación hacia los que proponían los dioses que proponían los conquistadores, ¿no? Está todo eso tabulado. Ahora no me acuerdo. Quetzalcóatl era Jesús, pero bueno, y de ahí viene la veneración por la Virgen de Guadalupe también, ¿no? Porque tiene que ver con el sincretismo que propone, y la Virgen de Guadalupe, que ahora no me acuerdo a quién viene a estar representando, pero a una de las figuras femeninas más importantes del panteón azteca. Ese terreno de sincretismos y de diálogos muy fecundos entre las distintas mitologías, diríamos, es un espacio interesante para
en el que abreva muy seguido Carlos Fuentes, igual que antes abrevó Rulfo y que después iban a abrevar muchos otros, ¿sí? Pero me parecía interesante también señalarlo. Eso sobre los tópicos. Por último no. Ay, porque después digo por último y resulta que me queda media clase, ya me lo señalaron con mucha justicia. No, digo por último de los tópicos, de los temas que vamos a ver. Me gustaría hablar un poco de algunos recursos, de cómo trabaja esto, como esta lectura fantástica, cómo se sostiene desde lo recursero del texto. En primer lugar, como todo fantástico, y sobre todo como vimos, el fantástico trabajado desde la perspectiva de Fuentes, el texto se pone por sobre una serie de ambigüedades, una serie de omisiones permanentes, ¿no? La principal ambigüedad tiene que ver con el principal enigma del texto, ¿no? O sea, ¿quién es esta desdichada y qué es, ontológicamente, qué es esta desdichada? ¿Es materia viva? ¿No lo es? Pero esa especie de ambigüedad se traslada en el texto a todos los elementos va como permeando, ¿no? Como si fuese una especie de ladera resbaladiza, va permeando a todos los elementos del texto. Yo digo, fíjense cómo hasta en los detalles logra esto, logra armar esta especie de tembladeral que presenta el texto en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan en esa escena rarísima de Augusto Ogarrio que presenta a esa que es su hermana, pero es él travestida, pero no? En el texto no aparece eso problematizado, en el texto simplemente aparece también un poco a la luz de la excentricidad, eso se lo puede permitir los personajes del texto, aparece simplemente como con naturalidad, pero ahí hay como una especie de condensación total, de resemantización de la ambigüedad. Les leo a ver el fragmento si lo encuentro. Está Bernardo, ¿no? Bernardo. Dijo que no anduviera perdiendo el tiempo ni con novias santas ni con putas. Ahí está el arco que puede trazar una mujer. Mucho menos con muñecas, rió desnudándose. Lo supe desde que entré al piso de la plaza Miravalle, lleno de biombos chinos y espejos de marco dorado, divanes mullidos y tapetes persas, oloroso a iglesias perdidas y a ciudades lejanas. Nada en la Ciudad de México olía como este apartamento donde ella apareció detrás de unas cortinas, idéntica a él, a Ogarrio, pero en mujer, pálida y esbelta, casi sin pechos pero con un vello púbico abundante, como si la profundidad oscura del sexo supliera la llaneza del torso adolescente. Almendras y jabones desconocidos. Avanzó con su pelo muy largo, muy suelto, sus ojos adormilados y ojerosos, sus labios pintados muy rojos para disimular la ausencia de carne. La boca eran 2 rayas rojas como las de él. Desnuda, pero con medias negras que se sostenía, la pobre con las manos, con dificultades, casi arañándose los muslos. Arturo, por favor. Se parecía a él, como una gemela, el tema del doble, tema fecundísimo en la literatura fantástica, ¿no? Él sonrió y dijo que no eran hermanos, pero se buscaron largo tiempo hasta encontrarse. Esta penumbra era de ella. Él le rogó a su padre: no tires los muebles viejos, los que no vendas dámelos a mí. Sin los muebles quizás el piso no sería lo que yo miraba ahora, una cueva encantada en plena plaza Miravalle, cerca de las neverías de Salamanca, donde íbamos entonces en busca de helados de limón delicioso. Bien, ¿ven? Esta alternancia entre esta ambigüedad total. ¿Quién es este que se presenta frente a Bernardo, no? Insisto otra vez más. La idea propia de la excentricidad habilita ciertos espacios en la literatura, ¿no? Eso también, por eso es inteligente ese trabajo. ¿Hubo alguna vez algún alumno acá en Caseros o alumna que leyéndolo me decía: no, pero no me banco este cuento porque además me resulta ridículo que ellos estén ahí con la muñeca, me resulta traído de los pelos, me resulta poco verosímil? Por eso, fíjense siempre esta paradoja, ¿no? Cuando hablamos del fantástico decimos: el fantástico tiene que tener un comienzo que sea verosímil, porque si no, no se produce la entrada como una daga de la vacilación. Yo creo que
por curioso que sea, digamos, la excentricidad habilita el espacio de que esto sea verosímil. Quiero decir, hay una larga tradición adentro de quizás no tanto de la plástica, perdón, de la literatura, pero sí de la plástica, vinculada al trabajo con los maniquíes. La primera no, pero la más importante de las exposiciones surrealistas, justamente se le dio a cada uno de los artistas plásticos que formaban parte del movimiento un maniquí para que intervinieran, ¿sí? Por supuesto con las controversias que eso generó, la mitad de la gente diciendo que eso no era arte, siempre todo terminando a las trompadas, ese tipo de cosas. Pero quiero decir, a ver, como decía siempre Liliana Bodoc, la realidad es menos verosímil que de lo que suele ser el fantástico. Yo creo que la excentricidad habilita el espacio de que esto sea un lugar creíble, ¿no? Y hay una larga tradición del maniquí dentro de la literatura fantástica, desde El hombre de arena de T.H. Hoffman, con esa Olimpia que está ahí mirando todo lo que pasa por abajo, hasta algunos de los cuentos que vamos a ver nosotros también, pero hay una larga tradición de pensar en relación al maniquí, ¿no? Porque es una especie de juguete filosófico, el maniquí, digamos, que pone en otro lo humano, o que en el que lo humano aparece quizás un poco por la diferencia, por lo que no es. Bien, sí. Hay, de hecho, perdón, pero me acordé de esto, hablando de la excentricidad, Ramón Gómez de la Serna, que vivía acá en Argentina, que vivió en Argentina en algún momento de su vida, que era un excéntrico, un dandy español, tuvo un momento en el que iba a todos los lugares acompañados por lo que él presentaba como su esposa, y era un maniquí, y la sentaba, hay fotos, porque ya en ese momento estaba todo muy documentado, hay fotos de él en el cine con esta muñeca al lado. Era un excéntrico, era un dandy, eso era motivo de risa, motivo también de cierta disipación de las costumbres más morales, de la moralidad rígida, ¿no? De la época, sí. Pero bueno, vamos a volver igual sobre la idea del maniquí, pero quería también un poco traerlo a colación. El recurso por antonomasia, igual que ustedes lo vieron un poco anticipado en la muñeca reina y que aparece con mucha fuerza en Aura, el recurso por antonomasia para provocar la zozobra en el lector, y más sutil también de los recursos, es la metonimia, ¿no? Tomar la descripción metonímica, la descripción por la parte que no termina de completar del todo al todo de eso que estábamos describiendo. ¿Se acuerdan? Lo vimos con Aura, que decíamos, ¿cómo puedo yo hacerme a la idea? Y lo vimos también con la muñeca reina. ¿Cómo puedo hacerme yo a la idea de un espacio si el tipo entra y lo primero que señala es la velita que está prendida en adoración a un santo? ¿Sí? Y a partir de ahí empieza desde el detalle hacia el todo, y a veces ni siquiera hacia el todo, desde el detalle, permitiendo que nosotros hagamos por una suerte de inferencia, construyamos cómo es ese todo al que alude. Es un mecanismo que yo creo que es muy propio de Fuentes para generar la vacilación del fantástico. En el caso de La desdichada, la metonimia está puesta en un montón de partes del texto, pero está sobre todo recargadísimas las tintas sobre la figura de la muñeca, ¿sí? Ahora les voy a leer unos fragmentos como para que vean. Eso abona un poco mi hipótesis de que la forma de trabajo sobre el fantástico que presenta el texto está condensada exclusivamente en la figura de la muñeca, ¿sí? Un poco cumpliendo el rol que cumple la habitación en la muñeca reina. Por otro lado, esta metonimia llega al punto de que tiene como una especie de función semántica en el texto, ¿no? Quiero decir, trabaja en función del sentido total del texto. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, hacia el final del texto nosotros nos damos cuenta que la desdichada es
esa virgen a partir de la descripción metonímica que vuelve a aparecer reiterada, iterada, como ya ha aparecido en el texto en varias oportunidades. Les voy a leer para que vean las dos descripciones, ¿no? Una de las veces que aparece antes, la desdichada, en la 101, y al final. La desdichada al final de la 101. Esperen que quiero ver. No, está bien. Vamos a ir. Pensé que tenía que tomar desde más arriba, pero no. Vamos a ir desde ahí. La desdichada no tiene sonrisa. Su cara de palo es un enigma de palo, ¿no? Ahí está la cosificación. Pero lo es solo porque yo he dispuesto que así sea, lo admito. Yo quiero ver lo que veo, y lo quiero ver porque leo y traduzco un poema de Gerard de Nerval en el que la desdicha y la felicidad son como estatuas fugitivas, palabras cuya perfección significa fijarse en la inmovilidad de la estatua, sabiendo sin embargo que semejante parálisis es ya su imperfección, su mal estar. La desdichada no es perfecta, le falta un dedo, y no sé si se lo mocharon adrede o si fue un accidente. Los maniquíes no se mueven, pero son movidos con descuido. Ay, no era esta la que quería. Ah, no, estaba más arriba. Estaba más arriba. Perdón. Igual vieron que bueno que estaba. La idea, aparte del juego entre la desdicha y la dicha y la desdicha en el texto. Dicha en el sentido de decir también, de lo que no es la desdichada es también la innominada en esos términos. Su escultor le dio un rostro de facciones clásicas, nariz recta y ojos separados, menos redondos que los de los maniquíes comunes y corrientes, que parecen caricaturas, sobre todo por la insistencia en pintar las pestañas en abanico. Ay, perdón. Me avisa que tengo poca batería, tengo que apurarme. Los ojos negros de la desdichada, en cambio, poseen languidez. Los párpados alargados, como los de saurio, le quitan esa cualidad. En cambio, la boca de la muñeca tiesa, chiquita y pintada en forma de alamar podría ser la de cualquier mona de aparador. La barbilla vuelve a ser diferente, un poquitín prógnata, como las de las princesas españolas. También tiene el cuello largo, ideal para esos vestidos antiguos abotonados hasta la oreja, como escribió el poeta López Velarde. La desdichada tiene, en verdad, un cuello para todas las edades. Primero mostraría su desnudez juvenil, luego se pondría bufandas de seda y finalmente sofocantes de perlas. Bien, esa es la primera descripción. ¿Ven? ¿Cómo podemos nosotros hacernos una idea de la desdichada a partir de todos esos elementos pequeños? De los párpados de saurio. No nos dice, es un maniquí, mide tanto, más o menos tiene estas formas, ¿no? Nunca empieza desde lo general a lo particular, ¿sí? Va desde lo particular, diríamos desde lo particularísimo, hacia lo general, ponele, ¿no? Con suerte. Bien, después entonces ellos se vuelven a encontrar, tienen esa especie de visita general, y vuelve a aparecer, fíjense, ¿no? Leo. Ahora yo me uno a la contemplación de la Virgen. Su escultor le dio un rostro de facciones clásicas, nariz recta y ojos separados, página 125, perdón, y ojos separados, lánguidos, entreabiertos, y una boca tiesa, chiquitita y pintada en forma de alamar. Fíjense qué bien que lo hace. No es exactamente igual, no es textual, no es copiar y pegar. Las palabras claves son la misma, usa la palabra alamar, ¿no? Facciones clásicas. Va a usar después los párpados en forma de saurio, ¿no? Tiene una barbilla un poquitín prógnata, como las de las infantas de Velázquez. También tiene un cuello largo, ideal para su gorguera, como la de Colombina. Al fin justifica su figura, al fin encuentra la razón y la postura de su desdicha, al fin justifica su desdicha. Yo siempre supe que era una desdichada, ¿no? Por eso nada mejor que ser la Virgen, la desdicha última. Abre los brazos clamando misericordia para su hijo y las manos de su piedad abiertas no tocan el objeto de su pasión. En la mano izquierda le falta el dedo anular. Ahí está, ¿no? La otra referencia. Sus párpados alargados, como los de saurio, nos miran entrecerrados, nos miran a Toño y a mí, como si fuésemos muñecos inanimados. Son ojos tristes de una gran desdicha, como si un gran mal le hubiese ocurrido en otro tiempo. Exactamente la misma fórmula que usa antes. Pero observen, y acá con esto entramos en lo último que quería yo decir sobre el texto, creo que es lo último, sí. Fíjense cómo aparece la reversión. La muñeca nos mira,
como si fuésemos muñecos, como si fuésemos seres inanimados. Y acá entonces esto me sirve de pie muy bien para pensar en el último de los aspectos que quería que ustedes consideraran sobre el texto, que tiene que ver con el universal humano al que alude el texto. Vieron que siempre nos interesa pensar en esos términos, sobre todo a estos escritores les interesaba pensar en los términos universales, ¿no? Y yo creo que acá, en este texto de Fuentes, muy particularmente, la duda que aparece tiene que ver con la relación entre la vida y los objetos, la relación en definitiva entre la representación y lo representado. Nos preguntamos frente a este objeto permanentemente en esta especie como de alternancia, ¿no? ¿Tiene vida la desdichada durante el texto? ¿Tuvo una vida pasada y ya no la tiene? ¿Es un muerto? ¿Tendrá vida en el futuro? En cualquier caso, siempre las relaciones... María Negroni decía siempre que el fantástico nos plantea en general una serie de tensiones que muchas veces pueden agruparse dentro de dos miedos, ¿no? El miedo a que dice ella, a que lo animado se inanime, se cosifique, esto es en definitiva una forma figurada del miedo a la muerte, esto es a ir perdiendo vida progresivamente, ¿no? Territorio fecundo para el fantástico, dice, y por otro lado, el miedo atávico, el miedo antiquísimo, a que lo animado, lo inanimado, las cosas se animen, ¿sí? Acá entra este tipo de relatos, ¿no? Los relatos que tienen que ver, por ejemplo, como en este caso, con los muñecos. Y en el fondo, la pregunta siempre que suscita, la pregunta que viene a poner en tensión estos dos miedos, dice Negroni, siempre tiene que ver con, en definitiva, ¿qué pasa con la vida? ¿Sí? Es una pregunta como del orden de lo general. ¿Son la vida y la muerte compartimentos estancos tan fácilmente discernibles unos del otro? ¿O en realidad hay una serie de terrenos, de borramientos entre esas dos fronteras? ¿Sí? El fantástico viene a hacer como una suerte de reflexión sobre esos borramientos, sobre esas distinciones. A veces son más obvias el fantasma, ¿no? La figura del fantasma, o la figura del zombie también viene a trabajar sobre ese espacio de borramiento. Otras veces son más sutiles, como en el caso de la muñeca en este caso. Bien, dicho esto y antes de quedarme sin batería en el celular, me despido, les dejo una consigna de trabajo, es una consigna para que descansen un poco de escribir ficción. Lo que les planteo es que escriban una contratapa. Ustedes saben que los escritores en general, nadie vive de los derechos de autor, decía siempre Martín Cohen, nadie en Argentina vive de los derechos de autor, la mayoría viven de escribir profesionalmente, quiero decir, escribir cosas que se les piden. Y una de las cosas que se les piden muchas veces es los prólogos, ¿sí? Así que eso es lo que van a tener que hacer para esta consigna, van a tener que escribir un prólogo. Ahora en el texto de la consigna propiamente dicha les va a quedar más claro sobre qué es lo que tienen que hacer. Pero me interesaba que supieran, digamos, que esto obedece a una larga tradición. De hecho, hay un libro entero compilado de los prólogos que escribió Borges. O sea, imagínense la cantidad de prólogos que escribió, que lograron hacer un libro de los prólogos que hizo. Porque era prácticamente una de sus fuentes de vida por antonomasia. Así que un poco también para ejercitar los otros oficios del escritor, que no son solamente escribir ficción, es que les propongo esta actividad de escritura. Bueno, espero que estén muy bien, que se estén cuidando y que estemos todos sanos, que es lo más importante, lo único que importa en este momento en realidad. Como siempre les digo, les propongo que salgamos del laberinto en el que estamos, por arriba, como decía Marechal, y salgamos por la literatura. Así que escribámonos y leamos, ¿sí? Nos vemos y cuídense.